Hola a todos, bienvenidos a este video donde vamos a hablar sobre los trastornos mentales, un tema tan complejo como fascinante. Acompáñennos. Seguramente han escuchado frases como esa persona es muy narcisista o es muy antisocial. Sin embargo, hemos usado estos términos sin conocer su verdadero significado. Hoy te explicaremos sobre los 10 trastornos de la personalidad, los más relevantes, cómo se manifiestan y con ejemplos reales, todos basados en la clasificación del DSM-5. Vamos a explicar cada trastorno de manera sencilla y con ejemplos claros. Así que si te interesa saber más sobre la salud, este video es para ti. Comerci, ¿qué son los trastornos de la personalidad? Son patrones de pensamiento, emoción y comportamiento que se desvían significativamente de lo que se espera en una cultura determinada. Dichos trastornos suelen iniciar en la adolescencia o la adultez temprana, perjudicando áreas importantes del ser humano, como el trabajo, lo social o la vida cotidiana. El DSM-5 lo divide en 3 grupos, A, B, C. Vamos a conocer cada uno de ellos. En el grupo A se encuentran los raros o excéntricos. Vamos a conocer qué trastornos se encuentran aquí. Trastorno número 1, trastorno paranoide. La persona que padece este trastorno presenta un miedo excesivo, injustificable y constante hacia los demás. Dentro del criterio del DSM-5, esto se presenta a inicios de la adultez y la persona justifica este miedo con que la persona a su alrededor tiene malas intenciones hacia él y debe presentar al menos 4 de las siguientes características. Punto número 1. Sospecha injustificable de que las demás personas le engañen, lo dañen o le exploten. Punto número 2. Preocupación por dudas sobre la lealtad de otras personas como sus socios, familiares, amigos hacia él. Punto número 3. Resistencia a confiar en los demás por miedo a que la información que él brinde sea usada en su contra. Punto número 4. Lectura oculta de significados hostiles en conversaciones neutras. Punto número 5. La persona suele guardar rencor por un largo periodo de tiempo. Punto número 6. Suele percibir ataques a su carácter sin que sea percibido por otras personas. Y punto número 7. Suele tener sospechas sin justificación de infidelidad de su pareja. Ahora, para poder entender un poquito mejor este trastorno, te voy a dar un ejemplo. Imagina que alguien cree que siempre sus compañeros le critican a escondidas o que su pareja le engaña sin ningún tipo de evidencia. En el grupo A también consta el trastorno esquizoide, que estamos hablando de personas frías, distantes, que evitan las relaciones y no disfrutan de la cercanía emocional. Según los criterios del DSM-5, es un patrón general de desapego en las relaciones sociales y restricción en la expresión emocional en contextos interpersonales. Cumplen al menos 4 de las siguientes características. El primer punto es que no desean ni disfrutan de relaciones cercanas. El segundo punto es que muestran poco interés en realizar actividades. El tercer punto es que durante realizan actividades de manera solitaria. También el cuarto punto es que presentan poco interés en las relaciones sexuales con otras personas. El segundo punto es que normalmente se muestra como una persona con realidad emocional o desapego. También es Un ejemplo claro de este trastorno es una persona que evita salir con sus compañeros, evita salir de fiestas y no presenta ninguna molestia alguna. El tercer trastorno es el trastorno esquizotípico. Aquí encontramos comportamientos extraños e inusuales. Dentro del criterio diagnóstico presenta un malestar en las relaciones con los demás, una distorsión en la perspectiva y comportamientos excéntricos. Debe de aparecer al menos 5 de los siguientes puntos. La primera es sospechas paranoicas, experiencias perceptivas inusuales, pensamientos mágicos, apariencia extraña, que es otro de los puntos, falta de amigos íntimos y una ansiedad social excesiva. un ejemplo para poder entender mejor este trastorno es una persona que cree en el futuro, viste de una forma muy llamativa y que también habla de una manera muy peculiar. Ahora vamos a hablar sobre el segundo grupo, que es el grupo B, donde se encuentran los dramáticos emocionales e impulsivos. En este grupo tenemos el primer trastorno, que es el trastorno antisocial, que es comúnmente confundido con el aislamiento social, pero estamos hablando de algo mucho más grave. Según los criterios del DSM-5, es un patrón de desprecio hacia los derechos de las demás personas a partir de los 15 años, en donde se cumplen al menos 3 de las siguientes características. Primera característica,
es el incumplimiento de las normas, o sea, realizar actos ilegales. También son personas que engañan y manipulan con facilidad. También tienen una gran agresividad e irritabilidad con las cosas. Esta falta de planificación, o sea, son bastante imprudentes. También tienen una despreocupación imprudente hacia la seguridad. Son personas irresponsables y también falta de remordimiento. Un ejemplo claro sobre este trastorno es una persona que estafa a los demás y no siente remordimiento, o alguien que es muy violento con los demás, pero que le echa la culpa a ellos de haberlo ocasionado. El tercer trastorno es el trastorno límite de la personalidad, o más conocida como borderline. Las personas que lo padecen suelen ser muy inestables y emocionales, y dentro del criterio diagnóstico deben presentar al menos 5 de las siguientes características: esfuerzo intensivo para evitar el abandono, relaciones inestables e intensas, alteraciones en la identidad, ira desproporcionada, también debe presentar impulsividad dañina. Un ejemplo claro es una persona que te dice que te aman un día y al día siguiente te odia y te bloquea. Luego tenemos el trastorno histriónico, que son personas muy emocionales y que buscan ser el centro de atención de manera constante. Según los criterios del DSM-5, son personas con emociones demasiado excesivas y que les gusta ser el centro de atención. Además, cumplen al menos 5 de las siguientes características. La primera característica es que se incomodan con facilidad si no son el centro de atención. La segunda característica es que buscan ser provocativas y seductoras de manera sexual. También usan su cuerpo para poder llamar la atención. También son personas que dicen tener una relación con una persona de manera mucho más profunda cuando no lo es así. También son personas con demasiado drama y demasiado exageradas para demostrar sus emociones. Y también son personas que dramatizan todo. Un ejemplo claro de las personas que padecen este trastorno es que suelen dramatizar todo, aunque esta situación no sea de gravedad. Además, suelen vestirse de forma llamativa para buscar la atención y suelen cambiar de tema recurrentemente. Trastornos de persona narcisista. Las personas que lo padecen necesitan de admiración constante de los demás, tienen muy poca empatía y además presentan lo que es grandeza. Dentro de los criterios deben de presentar al menos 5 de los siguientes puntos. El primero, y como lo mencioné anteriormente, se creen muy superiores a los demás. Y dentro de esto se desglosa el siguiente punto, que es que siente que los demás lo envidian en absolutamente todo, aunque probablemente no sea cierto. También se cree único y siente que es el único que merece relacionarse con personas de estatus superior. También tiene confianza excesiva, falta de empatía y actitudes arrogantes. Claro, es un jefe que se cree superior a los demás, no acepta críticas y además utiliza a los demás al beneficio propio. Como noveno trastorno tenemos el trastorno dependiente, en el cual básicamente la persona no sabe estar sola. Y dentro de sus criterios pues suele tener grande cantidad de sumisión y apego. Y debe de contar con al menos 5 de los siguientes puntos: la dificultad para tomar alguna decisión o algún consejo de otra persona, la dificultad para tomar sus responsabilidades, es decir, quiere que los demás tomen lo que a él le toca o le corresponde hacer. Tienen esa urgencia excesiva de encontrar otra pareja luego de terminar una relación. Tienen el miedo a sentirse solo o al abandono. Y además tienen dificultades para iniciar proyectos por sí solos. Un ejemplo claro es una persona que sigue en una relación tóxica por el miedo a quedarse sola. En el trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad son personas que muestran control extremo durante mucho tiempo, personas perfeccionistas y además muy rígidas.
Además de esto, según los criterios del DSM-5, dicen que son personas que cumplen con patrones de perfeccionismo, de querer tener el control todo el tiempo a expensas de la eficiencia y la flexibilidad de las demás personas. Un ejemplo claro de este último trastorno es una persona que demora horas en realizar su deber porque no le parece nada de lo que estaba haciendo, ya sea de haber agregado un color que luego ya no le gustó o simplemente por el tipo de caligrafía que ha usado. Como ves, los trastornos de la personalidad no son simples rasgos, son patrones profundos y duraderos que están en la vida de una persona y que las afectan de manera grave. Y aunque estos trastornos sean principalmente difíciles de tratar, no hay mejor terapia como la psicológica, como la terapia cognitiva conductual para ayudar.